En esta oportunidad les explicaré acerca de la unidad temática número 2 que titula Ácidos carboxílicos y sus derivados. Al igual que otros compuestos orgánicos ya estudiados, los ácidos carboxílicos tienen también aplicación dentro de lo que es la industria química, principalmente en la industria alimenticia. Por ejemplo, podemos citar la industria de lo que es los aceites y las grasas, la industria de los saborizantes y la industria láctea. Respecto a lo que es el contenido, en esta clase les explicaré acerca de las características generales de este tipo de compuestos orgánicos. Hablaremos de lo que es la nomenclatura de acuerdo a las reglas del sistema IUPAC, también del sistema común. También veremos lo que es las características de los derivados funcionales, dentro de ellos principalmente a los compuestos orgánicos que se conocen como sales orgánicas, ésteres, halogenuros de ácido y lo que es los anhidridos de ácido. También veremos algunas de las características de las propiedades químicas, principalmente todas las reacciones de los ácidos carboxílicos, los métodos de obtención que se utilizan para poder sintetizar a los ácidos carboxílicos, y les daré una breve explicación de lo que es las aplicaciones industriales de los ácidos carboxílicos más conocidos dentro de la industria química. Ácidos carboxílicos. Estos compuestos también son conocidos como ácidos orgánicos por las características que tienen estas formulaciones químicas. Se les dice que son ácidos ya que tienen las características de poseer ese sabor ácido y asimismo enrojecen la tintura del papel tornasol. En realidad se dice que son los ácidos de la química orgánica. Es como hablar, por ejemplo, de lo que es el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, por ejemplo, es un ácido inorgánico. Dentro de lo que es el área de la química orgánica, de la misma manera existen aquellos compuestos que tienen esa característica de tener un pH ácido. Y justamente dentro de ellos están los ácidos carboxílicos y sus derivados. Principalmente estos compuestos tienen una forma de poderlos reconocer, y esta es una de las características a través de las cuales podemos denominar a una fórmula estructural como un ácido carboxílico. Toda estructura molecular que dentro de su estructura posea un grupo funcional carboxilo, como podemos observar en la imagen, que puede estar escrito de manera desarrollada o puede estar escrito de manera condensada, quiere decir que se trata de un ácido carboxílico. Entonces, este es el grupo funcional a través del cual podemos identificar cuando un compuesto orgánico es un ácido carboxílico. Si hablamos de alguna de las características que tiene este grupo funcional carboxilo, podemos decir que contiene dentro de su estructura a un grupo carbonilo que está enlazado con un grupo hidroxi u oxidrilo. Asimismo, podemos decir, por la característica que tiene de poseer este grupo funcional, se puede decir que los ácidos carboxílicos también son un tipo de compuestos carbonilos, al igual que los aldehídos y que las cetonas. Si observamos los ejemplos, por ejemplo, este es un ácido carboxílico. ¿Por qué es un ácido carboxílico? Porque tiene dentro de su fórmula estructural al grupo funcional que les había mencionado, el grupo funcional carboxilo, ¿no? Entonces, si observamos el segundo ejemplo, de la misma manera es un ácido carboxílico porque existe presencia de ese grupo funcional. Entonces, todos estos ejemplos en realidad son ácidos carboxílicos. Respecto a lo que es la clasificación de estos compuestos orgánicos, en realidad hay varias formas de poderlos designar y de poderlos diferenciar. Existen, por ejemplo, los ácidos carboxílicos que son de carácter alifático. Tal cual se les había explicado en los aldehídos y las cetonas, es alifático cuando el grupo funcional carboxilo, en este caso, está enlazado a un radical alquílico, ¿no? Por ejemplo, en este segundo ejemplo podemos observar ello, ¿no? Este, por ejemplo, vendría a ser un ácido carboxílico de carácter alifático. También existen ácidos carboxílicos que son de carácter aromático. ¿Cuándo se dice que son de carácter aromático? Cuando el grupo carboxi, como podemos observar en el ejemplo C, está enlazado
a un anillo. Puede ser un anillo bencénico, puede ser un cicloalcano, un cicloalqueno, un cicloalquino. Entonces quiere decir que se trata de un compuesto aromático. El ejemplo, y también como ustedes pueden observar en la imagen, se trata de un ácido carboxílico de carácter aromático. A los ácidos carboxílicos también se les designa como monocarboxílicos. Se dice o se les denomina de esa manera cuando la fórmula estructural solamente tiene un grupo funcional carboxi. Ya en realidad este tipo de compuestos orgánicos dentro de su estructura molecular puede tener hasta 2 grupos carboxi en la cadena principal. En este caso, si solamente tiene uno, quiere decir que se trata de un monocarboxílico. En caso de que la estructura del ácido carboxílico tuviese 2 grupos carboxi, como podemos observar en el ejemplo E, quiere decir que se trata de un ácido dicarboxílico. ¿Por qué es dicarboxílico? Porque tiene 2 grupos carboxi. En algunas ocasiones también se les designa con el nombre de monoácidos o monobásicos, y de la misma manera para los dicarboxílicos se les designa como diácidos o dibásicos. Dentro de lo que es estas fórmulas estructurales, también a los ácidos carboxílicos se les designa con el nombre de ácidos grasos. Y este término es bastante importante, sobre todo cuando se trabaja en la industria de los aceites y las grasas. ¿Qué son los ácidos grasos? En realidad los ácidos grasos son ácidos carboxílicos que en su fórmula estructural tienen mayor a 6 átomos de carbono y que tienen la característica de poseer estructuras abiertas. Por ejemplo, ahí está el ácido esteárico, está el ácido láurico, está el ácido mirístico, linoleico, leico, etc. Entonces, esos son ácidos grasos. Para poder nombrar un ácido carboxílico de acuerdo a este sistema, desde ya se debe aplicar todas las reglas que se ha aprendido hasta aquí, reglas de alcanos, reglas de alquenos, reglas de alquinos, etcétera, para poder nombrar a este tipo de compuestos orgánicos. ¿Cuáles son las características más importantes respecto a lo que es el sistema IUPAC? Primero, para poder nombrar un ácido carboxílico se sustituye la terminación O correspondiente al alcano por la terminación oico y se antepone la palabra ácido, ¿ya? Entonces, al respecto, cuando se quiere nombrar a un ácido carboxílico, cualquier ácido carboxílico, sea monocarboxílico, sea dicarboxílico, siempre va a tener antepuesto la palabra ácido. 2. Se enumera empezando por el extremo más próximo al carbono del grupo carboxilo, ¿no? En este caso, si es monocarboxílico no hay problema. El carbono que va a tener el localizador 1 siempre va a ser ese carbono que contiene al grupo carboxilo. Pero si es que tuviese, por decir la estructura, 2 grupos carboxi, en ese caso debemos seguir por el lado más próximo a una ramificación. Tercero, se debe considerar el orden de prioridad en compuestos polifuncionales. ¿Qué quiere decir esto? Al igual que otras funciones orgánicas, por ejemplo, tales como los aldehídos y las cetonas, de la misma manera los ácidos carboxílicos pueden estar mezclados con otras funciones orgánicas. Por ejemplo, puede estar mezclado con los alquenos, puede estar mezclado con los alcoholes, puede estar mezclado con los éteres o con los alquinos. Para ese caso siempre se debe considerar la prioridad. En todo caso, un ácido carboxílico siempre va a ser más prioritario que un aldehído, que una cetona, que un éter, que un alcohol, que un alqueno y que un alquino. Cuarto, todas las ramificaciones se nombran siempre en orden alfabético. Entonces esta parte también es muy importante, ¿no? Para el caso de los ácidos carboxílicos no existe el orden por complejidad como se hace en los alcanos. Siempre se nombra en orden alfabético. Y por último, se debe considerar que para los ácidos carboxílicos de carácter aromático debe usarse un sufijo, en este caso es carboxílico.
En la pantalla tenemos algunos ejemplos de ácidos carboxílicos, como ustedes pueden observar. Por ejemplo, de estos ácidos carboxílicos podemos decir que todos son de carácter alifático. Si repasamos lo que es las reglas del sistema IUPAC, por ejemplo, en este es un compuesto polifuncional. ¿Por qué es polifuncional? Porque en esta estructura orgánica se observa dos grupos funcionales. Si ustedes observan, esto corresponde a las cetonas y este grupo carboxi hace referencia a los ácidos carboxílicos. Entonces, como les había dicho, el sistema IUPAC, ¿qué es lo que hace? Considera prioridades entre grupos funcionales. Y si ustedes revisan las reglas del sistema IUPAC, dice que los ácidos carboxílicos siempre van a ser más prioritarios que las cetonas. Entonces, ¿qué se hace? Se escoge una cadena principal con la sucesión más larga de átomos de carbono, en todo caso viene a ser esta, porque no tenemos ramificaciones en la fórmula estructural. Y dice, se debe numerar esa cadena principal, siempre asignándole el localizador más bajo al carbono que contenga el grupo carboxi. En este caso vendría a ser este. Este va a tener el localizador 1, 2, 3, 4 y 5. Y procedemos a nombrar el compuesto. Cuando las cetonas tienen menor prioridad que otro grupo funcional, las reglas del sistema IUPAC indican de que debe usarse un prefijo, en este caso el prefijo es oxo. Entonces, una vez recordado todas esas reglas, podemos proceder a nombrar a este compuesto. Habíamos dicho que siempre anteponemos la palabra ácido. Entonces, todos los ácidos carboxílicos siempre van a tener esta palabra ácido, lo cual no ocurre con sus derivados. Si ustedes revisan las reglas del sistema IUPAC, en el caso de los derivados nunca se utiliza la palabra ácido, ¿no? Entonces empezamos a nombrar. Dice, este es el localizador 1, tengo una ramificación en el carbono 3 y como les había dicho es oxo. Entonces indicamos, en el carbono 3 se tiene una ramificación usando el prefijo oxo, son 5 átomos de carbono, proviene del alcano pentano, pero O habíamos dicho que se debe cambiar por la terminación oico. Entonces su nombre va a ser ácido 3-oxopentanoico. Explicándoles otro ejemplo, por ejemplo esta fórmula estructural, como ustedes pueden observar, en esta fórmula estructural se observa 3 grupos carboxi. ¿Ya? Las reglas del sistema IUPAC actualmente indican de que ya no se considera a un ácido carboxílico que contenga 3 grupos carboxi como un tricarboxílico. ¿Ya? Entonces, actualmente el sistema IUPAC solamente acepta a los monocarboxílicos y a los dicarboxílicos, considerándose así al tercer grupo funcional carboxi como una ramificación. Entonces, haciendo esa aclaración, ¿cómo se podría nombrar a esta fórmula estructural? Lo que se debe hacer es buscar una cadena principal con la sucesión más larga de átomos de carbono, y como tenemos 3 grupos funcionales, mínimamente tienen que entrar 2 grupos carboxi en la cadena principal. Entonces, si seleccionamos nuestra cadena principal considerando esas reglas que ya se ha aprendido con otras funciones orgánicas, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Entonces, en este caso, miren, esta puede ser nuestra cadena principal o también puede ser esta, ¿no? ¿Por qué? Porque en ambos tenemos 5 átomos de carbono. Si venimos por aquí, se tiene 5 átomos de carbono, y si venimos por aquí, también tenemos 5. En este caso, si consideramos a todo esto como nuestra cadena principal, ¿qué es lo que debemos hacer seguidamente? Numerar esa cadena principal. Y si recordamos las reglas del sistema IUPAC, nos indicaba de que debemos ir por la ramificación más próxima al grupo funcional carboxi. Como tenemos 2, buscamos ramificaciones próximas. Si observamos por este lado, no tenemos ninguna ramificación, y si observamos por este otro, vemos de que hay una ramificación. Entonces, lo correcto sería numerar como carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5.
y empezamos a nombrar el compuesto. Anteponemos la palabra ácido, indicamos que en el carbono 2 está un grupo funcional carboxi, son 5 átomos de carbono, procede de lo que es el pentano, y como son dos grupos carboxi, terminamos en dioico. Entonces, de esa forma se puede nombrar a los ácidos carboxílicos de carácter alifático. Características de la nomenclatura común. Los ácidos carboxílicos tienen nombres comunes según la fuente natural de la que inicialmente se aislaron. Ya esta característica hace de que estos nombres, según este sistema, en realidad sean los más utilizados para los ácidos carboxílicos. En realidad, cuando se trabaja con estos reactivos en laboratorio, más se conocen por el sistema común, o sus nombres por el sistema común, que por el sistema IUPAC. Ácidos carboxílicos, por ejemplo, el ácido acético, el ácido propiónico, el ácido butírico, valérico, adípico, etcétera, se conocen más por el sistema común que por su sistema IUPAC. Al respecto, ¿qué dicen las reglas del sistema común? Primero, dice que se deben usar raíces unidas a un sufijo ico, anteponiendo la palabra ácido, ¿ya? En este caso, miren, para poder utilizar y nombrar a un ácido carboxílico según el sistema común, existen raíces que van en función a la cantidad de átomos de carbono que posea la fórmula estructural. En este caso, cuando ustedes revisen el texto, ahí hay una tabla donde se especifica cuáles son las raíces que se utilizan para los ácidos carboxílicos. Desde ya, no todos los ácidos carboxílicos tienen una raíz que los identifica. Generalmente solamente tienen aquellos ácidos carboxílicos con números pares. Y se puede nombrar entonces según este sistema siempre y cuando el ácido carboxílico o la fórmula estructural que queramos nombrar tenga una raíz correspondiente, ¿ya? ¿Cuáles son esas raíces? Si recordamos, para el caso de los aldehídos se utilizaba la raíz form cuando la estructura tenía un átomo de carbono, acet cuando tenía 2 átomos de carbono, propión cuando tenía 3 átomos de carbono. En este caso de los ácidos carboxílicos también se utilizan las mismas raíces, pero para este caso existen aún otras raíces, ¿no? De ahí, por ejemplo, está el miris, el succin, el adip, etcétera. Otra característica que se debe considerar en esta nomenclatura es que para nombrar a los ácidos carboxílicos más complejos debe usarse un alfabeto griego, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Si tenemos un ácido carboxílico que posea ramificaciones, tiene que utilizarse este alfabeto, ¿no? Considerando siempre al carbono que está al lado del grupo funcional principal, en este caso grupo carboxilo, darle la posición alfa, beta, gamma, sigma. Al igual que los monocarboxílicos, los dicarboxílicos también tienen sus raíces correspondientes, que también van en función a la cantidad de átomos de carbono que posea la estructura química. Si por ejemplo el ácido carboxílico tiene 2 grupos carboxi y tiene 2 átomos de carbono en su fórmula estructural, se utiliza la raíz oxal. Si tiene 3, malón, si tiene 4, succin, etcétera, ¿no? Entonces, una vez se conozca estas características, se puede proceder a nombrar a los ácidos carboxílicos de acuerdo al sistema común. En la pantalla podemos observar algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, esta es la fórmula estructural del ácido carboxílico más sencillo, que solamente en su fórmula estructural contiene un átomo de carbono, ¿no? Si es que tiene un átomo de carbono, la raíz es form, ¿no? Y el sistema común decía que siempre debemos anteponer la palabra ácido, seguido de la raíz y seguido del prefijo ico. Entonces, de ahí es que se forma el nombre común de este ácido carboxílico. Este viene a ser el ácido fórmico, el ácido acético, el ácido propiónico, el ácido acrílico, porque aquí hay una insaturación
El ácido butírico, que es un ácido carboxílico bastante conocido, ya que se encuentra dentro de la composición química de la mantequilla, por ejemplo. Aquí está el ácido isobutírico, el ácido crotónico, el ácido valérico. Es valérico, ¿por qué? Porque tiene 5 átomos de carbono en su fórmula estructural. Y de esa manera se forman los nombres de acuerdo a este sistema para diferentes estructuras químicas. Respecto a lo que es los derivados de los ácidos carboxílicos, en función a las características del ácido carboxílico, dentro de lo que es la química orgánica existen sus derivados. ¿Por qué se le conoce como sus derivados? Porque en realidad tienen la misma estructura o tienen una estructura similar a los ácidos carboxílicos, simplemente ha existido un reemplazo en el grupo funcional hidroxi. En principio, esta es la fórmula estructural que representa, por ejemplo, a los halogenuros de ácido. ¿Cuándo se forma un halogenuro de ácido? Cuando el grupo hidroxi del ácido carboxílico es reemplazado por un halógeno. El halógeno puede ser cloro, bromo, yodo, etcétera, ¿no? Si ese grupo hidroxi es reemplazado por un grupo funcional amino, se forman los compuestos orgánicos conocidos como amidas, ¿ya? En este capítulo vamos a obviar un poco a las amidas, lo vamos a ver en el capítulo 4, ¿ya? Otro de los derivados son los ésteres. Entonces, si observamos, esta es la fórmula estructural que representa los ésteres. Y los ésteres, como podemos observar, se forman a partir de ¿qué? Se forman a partir del reemplazo del grupo funcional hidroxi por un átomo de oxígeno con un radical alquílico, ¿ya? En estas fórmulas estructurales, lo que en realidad nos falta son las sales orgánicas. Ya las sales orgánicas, si ustedes han consultado el texto guía, tienen características similares a los ésteres. Ya simplemente existe un cambio aquí, ¿no? Aquí en vez de un radical alquílico, es en realidad un metal. Puede ser cualquier metal monovalente, divalente, trivalente, cualquiera de la tabla periódica. Y de esa manera se forman las sales. También existen aquellos derivados de ácidos carboxílicos que se conocen como anhídridos de ácido. ¿Cómo se forman los anhídridos de ácido? A través del reemplazo del grupo funcional hidroxi del ácido carboxílico por un átomo de oxígeno que está enlazado con un radical acilo. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los derivados de los ácidos carboxílicos? Son las sales, los ésteres, los halogenuros de acilo y los anhídridos. Estos son algunos ejemplos de los derivados de los ácidos carboxílicos más conocidos. Les decía, por ejemplo, las sales. ¿Qué característica tienen las sales? Las sales son sales, aquellos compuestos orgánicos en donde exista la presencia de metales, ¿no? Les decía, puede entrar cualquier metal de la tabla periódica. En este caso, la sal más conocida, por ejemplo, es esta, que es el benzoato de sodio, que es un conservante que se utiliza en la industria alimenticia. Seguramente ya han escuchado hablar del benzoato de sodio, del benzoato de potasio, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, proviene de un ácido carboxílico de carácter aromático, en donde el grupo hidroxi ha sido reemplazado por un átomo de oxígeno y un metal. Otro de los derivados habíamos dicho que son los ésteres. ¿Qué característica tienen los ésteres? Provienen de los ácidos carboxílicos, pero aquí ha ocurrido un reemplazo del grupo hidroxi por un átomo de oxígeno y un radical alquílico. En este caso, este es un éster que tiene buena aplicación industrial. Se utiliza, por ejemplo, para las películas fotográficas. Es el acetato de etilo, ¿no? En realidad, los ésteres principalmente se utilizan como agentes saborizantes, y esto es lo que habíamos visto, por ejemplo, en la parte de laboratorio, cuando se les ha enseñado a poder sintetizar, por ejemplo, el acetato de isoamilo, también conocido como la esencia de plátano. En este otro ejemplo podemos observar una estructura que corresponde a un halogenuro de acilo.
Si ustedes pueden observar, este es el ácido carboxílico del cual proviene. El grupo hidroxi ha sido reemplazado directamente por el halógeno cloro, ¿no? Y este es su nombre, cloruro de 3-clorobenceno carbonilo. En la parte inferior también podemos ver un ejemplo de aquellos compuestos orgánicos que se conocen como anhídridos de ácido. ¿Cómo se forman en realidad los anhídridos de ácido? Ocurren a través de la reacción de dos ácidos carboxílicos que pueden ser iguales o diferentes. En este caso, como pueden observar, son iguales, que se unen a través de un átomo de oxígeno, ¿no? Entonces a estos compuestos se les conoce como anhídridos. En este ejemplo, por ejemplo es el anhídrido 3-metil, 1,2,3-metil butanoico, porque tiene 4 átomos de carbono. Propiedades químicas. Respecto a las reacciones que tienen los ácidos carboxílicos, principalmente estos se clasifican en 4 grupos. Primero, reacciones que son propias de la acidez. Habíamos dicho de que como son ácidos orgánicos, tienen el pH ácido y todas las características de los compuestos químicos ácidos. Entonces, estas reacciones, o a través de estas reacciones, por ejemplo, puede obtener uno de los derivados de los ácidos carboxílicos. Por eso aquí dice formación de sales. Entonces las sales se obtienen a partir de los ácidos carboxílicos por reacciones propias de la acidez. El otro grupo se conoce como reacciones de sustitución nucleofílica del acilo. A partir de este tipo de reacciones se puede obtener a los ésteres, se puede obtener a los halogenuros de acilo y también se puede obtener a los anhídridos. El otro grupo de reacciones es la que se conoce como reacciones de reducción, a través de la cual se puede obtener diferentes tipos de alcoholes a partir de los ácidos carboxílicos. Y aquí también se puede mencionar de que existe otro grupo, que son las reacciones de sustitución electrofílica, que de la misma manera como se les ha explicado en los aldehídos y cetonas, ese tipo de reacciones solamente sirve para los ácidos carboxílicos de carácter aromático. Formación de sales. Habíamos dicho que la formación de sales está dentro del primer grupo de reacciones de los ácidos carboxílicos que son propias de la acidez. Ya a partir de estas reacciones, entonces, si se hace reaccionar un ácido carboxílico, por ejemplo, con un hidróxido de sodio, puede ser un hidróxido de potasio, de cualquier metal de la tabla periódica, se puede obtener uno de los derivados de los ácidos carboxílicos que se conocen como sales orgánicas. ¿Cuál es el mecanismo de reacción? Este es el ácido carboxílico y este hidróxido de sodio ataca a este ácido carboxílico de tal manera que sustituye este átomo de hidrógeno y lo reemplaza por un metal, ¿no? De esa manera se forma la sal ácida más desprendimiento de una molécula de agua. Otra de las reacciones que también se utilizan para poder sintetizar a las sales orgánicas es cuando el ácido carboxílico reacciona, por ejemplo, con el bicarbonato de sodio. Puede ser también aquí bicarbonato de potasio. Entonces aquí el mecanismo de reacción es el mismo. Se sustituye un átomo de hidrógeno y se reemplaza el metal correspondiente y se obtiene la sal orgánica más los subproductos, en este caso agua y gas dióxido de carbono. En esta parte también es importante explicarles esta reacción que corresponde a la reacción de una sal orgánica. Si ustedes observan en el mecanismo de reacción, en esta parte, si una sal orgánica reacciona con un medio ácido, puede ser con ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ¿qué es lo que ocurre? Si esta sal orgánica hacemos reaccionar con un ácido inorgánico, podemos regenerar al ácido carboxílico inicial, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si por decir partimos de un ácido carboxílico, hacemos reaccionar con bicarbonato de sodio, obtenemos la sal correspondiente, esta sal hacemos reaccionar con un ácido inorgánico, podemos regenerar el ácido carboxílico inicial, pero en este caso este ya vendría a tener un porcentaje de pureza mayor, ¿no? Entonces esta reacción es similar a la de los aldehídos.
Y de esa manera también esta reacción tiene esa utilidad o esa aplicación, ¿no?, para poder purificar a los ácidos carboxílicos. Y desde ya aquí la reacción es reversible. Otra de las reacciones que permiten obtener a las sales orgánicas es partiendo, por ejemplo, de un ácido carboxílico, haciendo reaccionar directamente con un metal. Ojo, esta reacción principalmente se da con el hierro y con el zinc. Si por ejemplo aquí hacemos reaccionar con el hierro, vamos a obtener una sal de hierro más desprendimiento de gas hidrógeno. Dentro de las reacciones de sustitución nucleofílica está lo que se conoce como la formación de ésteres. En estas reacciones el ácido carboxílico reacciona con los alcoholes y a partir de ellos se puede obtener los ésteres. Esta reacción también es conocida como la reacción de esterificación de Fischer. El mecanismo de reacción es el siguiente. El ácido carboxílico reacciona con el alcohol, que puede ser primario, secundario o terciario, y este alcohol sustituye un átomo de hidrógeno y en su cuenta se adiciona el radical alquílico, y de esa manera se forma el éster correspondiente más desprendimiento de una molécula de agua. Al respecto, si es que la reacción se lleva a cabo, por decir, con un alcohol primario, existe mayor posibilidad de reacción en comparación con un alcohol secundario y terciario. También dentro de estas reacciones se pueden mencionar otras que no necesariamente parten de los ácidos carboxílicos, pero que sí a través de ellas se puede sintetizar a los ésteres. Por ejemplo, si se parte de sales orgánicas, haciendo reaccionar con halogenuros de alquilo, se puede obtener a los ésteres correspondientes. ¿Cuál es el mecanismo de reacción? Este metal de la sal orgánica es reemplazado por el radical alquílico y este metal con el halógeno forma un halogenuro metálico. También se pueden obtener ésteres a partir de los cloruros de ácido, en realidad de los halogenuros de ácido, porque aquí puede ser el cloro, puede ser el bromo, puede ser el yodo, haciendo reaccionar con una molécula de alcohol, y el mecanismo de reacción es el siguiente: se sustituye todo el halógeno y en su cuenta se reemplaza el átomo de oxígeno y el radical alquílico, y de esa manera se forma el éster más desprendimiento de un halogenuro de ácido. Formación de halogenuros de ácido. ¿Qué son los halogenuros de ácido? Son derivados de los ácidos carboxílicos. Se puede obtener los halogenuros de ácido haciendo reaccionar a los ácidos carboxílicos con diferentes tipos de reactivos. Por ejemplo, el cloruro de tionilo puede hacerse reaccionar con el tricloruro de fósforo, con el pentacloruro de fósforo, con el cloruro de oxalilo. Si por ejemplo reaccionaría el ácido carboxilo con el tricloruro de fósforo, ¿cómo ocurre la reacción? Este grupo hidroxi es reemplazado por uno de los halógenos del tricloruro de fósforo y de esa manera se forma al cloruro de ácido, más desprendimiento en este caso de un ácido fosforoso. Formación de anhídridos. Para poder sintetizar a los anhídridos de ácido, lo que se requiere es hacer reaccionar dos moléculas de ácido carboxílico, que puede ser alifático, que puede ser aromático, pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta reacción? En realidad, estas dos moléculas se unen por deshidratación. ¿Qué quiere decir eso? La primera molécula pierde su átomo de hidrógeno y la segunda molécula pierde su grupo hidroxi, y de esa manera se pueden obtener los anhídridos de ácido. Formación de alcoholes. La formación de alcoholes se obtiene a través de la reacción de reducción de los ácidos carboxílicos. Al igual que los aldehídos, los ácidos carboxílicos pueden sufrir una reacción de oxidación. En este caso, los ácidos carboxílicos lo hacen en dos etapas: primero haciendo reaccionar con el hidruro de litio y aluminio, y en una segunda etapa haciendo reaccionar por hidrólisis con una molécula de agua. Entonces, cuando el ácido carboxílico reacciona con un agente reductor en presencia de alcohol, lo que se obtiene es un alcohol primario, ¿no? Entonces este ácido carboxílico se reduce a un alcohol primario. Desde ya, a partir de los ácidos carboxílicos, solamente se pueden sintetizar alcoholes primarios y no así alcoholes secundarios y terciarios. Síntesis de los ácidos carboxílicos.
En resumen, podemos mencionar de que existen 5 métodos que se utilizan en la industria para poder sintetizar u obtener a los ácidos carboxílicos. El primer método consiste en oxidar a los alcoholes o a los aldehídos. El segundo consiste en que se lleve a cabo una ruptura oxidativa de los alquenos y los alquinos. El tercero, que se lleve a cabo una oxidación de los alquilbencenos. Cuarto, consiste en la carbonatación de los reactivos de Grignard. Y finalmente se puede sintetizar los ácidos carboxílicos a través de la hidrólisis de nitrilos. Finalmente, es importante que quede claro de que los ácidos carboxílicos tienen bastante relación con la industria alimenticia y que dentro de estos compuestos orgánicos existen ácidos carboxílicos que tienen mucha aplicación industrial, que en algunos casos inclusive lo tenemos en nuestras casas. Por ejemplo, el ácido acético, que habíamos dicho que es parte de lo que es la formulación del vinagre. En realidad, el ácido acético es 5% del vinagre que tenemos en casa. También otro de los ácidos carboxílicos que tienen bastante aplicación es el ácido cítrico. En realidad, el ácido cítrico es un ácido carboxílico con 3 grupos carboxilo y este se encuentra principalmente en los frutos cítricos, por ejemplo, la naranja, la mandarina, los limones. Otro de los ácidos carboxílicos es el ácido láctico y este ácido principalmente se encuentra en todos los lácteos, puede ser los yogures, puede ser el Chicolac, Pilfrut, etc. Otro de los ácidos carboxílicos que son utilizados, por ejemplo, en la industria farmacéutica es el ácido acetilsalicílico, que comúnmente se conoce como aspirina. Gracias por su atención.